Descubierto el lado escalofriante de Tabasco, dos leyendas malditas y sus secretos EMBRUJADOS. La luna llena brillaba con una intensidad escalofriante sobre el pequeño pueblo de Tabasco. Su luz plateada iluminaba cada rincón, pero en lugar de traer consuelo, aumentaba el ambiente de terror. Juan, un joven albañil de apenas 20 años, se encontraba trabajando tarde en una construcción inacabada, una edificación olvidada que parecía vibrar con historias de desesperación. Entre la bruma de la noche, el murmullo del río cercano seguía a los ecos de los rumores, y en su interior, la advertencia de su madre resonaba como un tambor: Juan, no te quedes afuera. La Llorona camina en la oscuridad, los llantos y lamentos comenzaban a mezclarse con el murmullo del viento, un canto triste que se arrastraba entre las sombras. Son solo cuentos, pensaba Juan mientras su corazón latía con fuerza, pero entonces escuchó un grito desgarrador. Se incorporó de un salto, su mente intentando procesar lo que había escuchado, cuando un grupo de amigos, como sombras errantes, se acercaba a la orilla del río, riendo y desafiando el miedo que tanto habían alimentado. No tengan miedo, es solo una historia, gritó uno, pero la risa pronto se apagó al ser ahogada por un grito más angustiante. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Miró hacia el río y las aguas reflejaban una oscuridad ominosa, como si invitaran a las almas a unirse al profundo abismo. Vengan, no sean cobardes, gritaron sus amigos, demasiado intrigados por lo desconocido. Pero Juan no podía, la culpa y el miedo lo paralizaban. Al darse la vuelta, escuchó, con horror, que uno a uno comenzaban a desaparecer, como si el río los reclamara, tragándose sus risas y gritos en una vorágine silenciosa. No, por favor, clamó Juan, intentando correr hacia ellos, pero un frío helado le detuvo. En ese momento, recordó las historias que su madre le había contado: la Llorona no solo llora por sus hijos, ella también busca almas perdidas. Sorbiendo su dolor hasta que las engulle. La imagen se horrorizó en su mente y con ella, el terror le devoró el corazón. Desesperado, corrió hacia la casa de su madre, donde la luz titilante apenas iluminaba el umbral. Al entrar, la encontró inquieta, con una vela encendida en sus manos temblorosas. Juan, ven aquí, le dijo con voz entrecortada. He sentido que algo está sucediendo, que la Llorona está cerca. La realidad cayó sobre él con un peso aplastante. Sus amigos eran las últimas piezas de un rompecabezas oscuro, y su madre, custodia de secretos que nunca creyó. La angustia ardía en su pecho cuando la maldad oculta de su comunidad comenzó a revelarse, las sonrisas de los vecinos desvaneciendo el miedo a lo sobrenatural, exponiendo una verdad más aterradora. Mientras el río rugía, Juan comprendió que el verdadero peligro no solo venía de la leyenda, sino de aquellos a quienes consideraba aliados, y ahora, tenía que enfrentarlos a todos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el eco de los lamentos resonando en su mente. Juan se encontraba en la encrucijada de la verdad y la traición. ¿Podría realmente desentrañar el oscuro secreto que los acechaba y salvar a su madre antes de que sus llantos se ahogaran para siempre en el río? La pregunta se dibujaba nítida en su mente, mientras una sombra se acercaba poco a poco. El crujido de los tablones de madera bajo los pies de Juan resonó en la noche oscura, cada paso retumbando en su mente como un latido desbocado. La preocupación de su madre lo seguía como una sombra, y la imagen de sus amigos desapareciendo en la oscuridad lo acechaba, como si el río en cualquier momento reclamara nuevos sacrificios. Se armó de valor, decidido a enfrentar el horror que había comenzado esa noche, pero el aire cargado de un terror desconocido lo envolvía. Con la luz de la vela temblando en sus manos, se asomó a la ventana. La plaza del pueblo se sentía vacía, pero eso no escondía el susurro de las miradas que se volvían hacia él. Juan creyó ver figuras entre las sombras, rostros familiares que parecían sonreír, pero a la vez lo observaban con malicia. Su piel se erizó. ¿Qué están ocultando?, se preguntó. De repente,
un golpe en la puerta lo hizo saltar. «Juan, soy yo, Luis», gritó una voz entrecortada. Juan abrió de un tirón, y allí estaba su amigo, temblando, con el rostro pálido y cubierto de sudor. «¿Qué pasó? ¿Los demás están bien?» Luis, sin aliento, balbuceó: «No están, no sé qué les ocurrió». Fue como si el río, ellos simplemente, desaparecieron. El rostro de Luis relució con terror. Juan sintió como el hielo le recorría las venas. ¿Cómo es posible esto? La voz de su amigo apenas fue un susurro, pero el eco del miedo retumbó en el aire, haciéndolo aún más palpable. Estaba claro que el río había despertado una fuerza oscura, algo que se alimentaba de sus ansias y temores. Luis lo tomó del brazo, forzando a Juan a mirar hacia el río. «Míralo, Juan». Las aguas, inicialmente quietas, parecían agitarse con violencia, formando ondas amenazadoras. El llanto lejano, una mezcla de lamentos y risas, resuena en sus oídos, como un canto macabro que los llamaba a acercarse. Juan sintió la necesidad de correr, pero en su interior, una voz le decía que se quedarían, que el misterio los atraparía. «Debemos irnos de aquí». «Es peligroso», dijo Juan, queriendo arrastrar a su amigo hacia la seguridad de su hogar. Pero Luis no se movió. En su mirada había cosas ocultas, secretos olvidados que peleaban por salir a la superficie. «¿No entendés, Juan? Ellos están regresando», habló entre dientes, sus ojos desorbitados. «La Llorona, ella puede darte algo, algo que no puedes imaginar». Un frío percibió Juan, un chispazo de terror en su pecho. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» Se dio cuenta de que Luis temía, pero no solo a la Llorona, sino a algo más grande que superaba sus peores pesadillas. Algo que había estado esperando. «Quiero que lo escuches. No existe la línea entre el bien y el mal aquí. Hay otro lado, Juan, y hay quienes han cruzado, y ahora están a punto de regresar. Tú eres parte de esto». La voz de Luis se tornó baja, cada palabra un golpe en el corazón de Juan. Un grito desgarrador resonó desde el río, y ambos se volvieron. Las aguas comenzaron a brillar con un fulgor extraño, como si una luz oscura se levantara de sus profundidades. En ese instante, un estremecimiento recorrió a Juan. Sabía que lo que venía no sería solo un enfrentamiento con un espíritu, sino algo que tal vez lo llevaría hasta el mismo borde de la locura. «Debemos irnos ya», insistió, pero Luis permanecía inmóvil, incapaz de desviar su mirada del río malévolo que lo llamaba. «No podemos escapar, Juan, el destino ya ha sido sellado». La frase cortó el aire como un cuchillo. De repente, la oscuridad del río comenzó a cobrar forma. Sombras emergieron del agua, figuras retorcidas que aullaban, buscando sus almas. «Suéltame», gritó Juan, empujando a Luis, pero antes de que pudiera retroceder, un remolino de humo y lamentos lo rodeó. Un miedo abrumador se apoderó de él mientras la Llorona emergía en toda su horrorosa gloria, sus ojos vacíos fijos en los de Juan. La última cosa que escuchó antes de perderse en la locura fue el eco de su propio nombre resonando entre los gritos que volvían a llamarlo. ¿Sería Juan capaz de resistir el tirón de aquel oscuro destino, o sucumbiría ante las sombras que lo reclamaban? La noche aún guardaba matices de terror que apenas comenzaban a revelarse. Juan despertó en un lugar que no reconocía. La bruma se desvanecía lentamente, y la sensación de tierra húmeda bajo su cuerpo lo arrastró de vuelta a la realidad. Su pecho subía y bajaba apresuradamente, y le llevó un momento darse cuenta de que ya no estaba junto al río. En cambio, se encontró en un claro boscosa, las sombras de los árboles apenas iluminadas por la débil luz de la luna que se filtraba entre las hojas. «Luis», gritó, su voz resonando en el silencio opresor. No hubo respuesta. La ansiedad lo inundó, y un escalofrío recorrió su espalda. Había estado tan próximo a la Llorona, a su oscuro abrazo, que la ausencia de su amigo solo aumentaba su miedo. Se incorporó lentamente, su mente aún aturdida por la visión aterradora que lo había rodeado. Recordó aquellos rostros grotescos surgiendo del agua, las risas macabras. Debía regresar al pueblo, encontrar a su madre, a los demás. Tal vez aún estaban a tiempo. Juan se puso de pie, sintiendo el barro adherido a sus piernas, cuando un sonido distante rompió el silencio.
un ligero susurro que parecía llamar su nombre. Lento, dudoso, siguió el eco, sintiendo que algo le tiraba hacia adelante. No puedo, no quiero, pensó, pero las palabras se perdieron en el aire, arrastradas por la atmósfera envolvente. El susurro se hizo más fuerte, más insistente. Era como si el bosque mismo lo incitara a adentrarse más en su oscuridad. En la penumbra, pudo vislumbrar formas que danzaban. Al acercarse, se dio cuenta de que eran figuras, siluetas que parecían disfrutar de la noche, riendo y murmurando en un lenguaje desconocido. Juan dio un paso atrás, sintiendo que el pánico y la parálisis se apoderaban de él. Algunos gestos lo parecieron reconocer y, sin quererlo, una voz resonó en su mente. Ven, ven con nosotros, dijo una figura que parecía más clara. Los ojos brillantes, casi hipnóticos. Era una mujer, con una belleza que congelaba, pero al mismo tiempo, había algo en su sonrisa que lo hizo estremecer. ¿Quién eres?, logró preguntar, temblando. La mujer sonrió, su risa resonó en el aire como un canto. Soy la que guarda los secretos de este lugar. He esperado por ti. Tú, hijo de la tierra y el río. Tienes mucho que descubrir. Ellos regresarán, y tú serás el puente entre dos mundos. ¿Qué quieres decir? La desesperación se apoderaba de su voz. Las figuras alrededor de ella comenzaron a acercarse, dejando al descubierto sus rostros demacrados, ojos hundidos que lo miraban con anhelo y desesperación. Entendió en ese momento que no eran simplemente almas perdidas, eran sus amigos. Espiar hacia el rostro de Luis entre aquellos que parecían extasiados por un ritual desconocido colmó su corazón de terror. Luis. Despierta, gritó una vez más, pero ninguna de las sombras se movió. Permanecían absortas en un trance, como si la voluntad de Juan no pudiera penetrar su engañado espíritu. El viento sopló, trayendo consigo un intenso olor a humedad y descomposición. El bosque comenzó a cerrarse, las sombras envolviéndolo. Juan sintió que el aire se hacía más denso y un miedo desbordante recubría sus pensamientos. No puedo quedarme aquí. Debo irme. Pero sus piernas estaban pegadas al suelo, y el susurro se convertía en un estruendo en su cabeza. De pronto, la figura de la mujer se hizo aún más presente. Eres parte de esto, Juan. No puedes rechazarlo. Su risa resonó al unísono con el murmullo de las sombras, una melodía horrorosa que lo atrapaba. No. No quiero. Juan gritó, pero su resistencia se desvanecía. Sabía que tenía que elegir, sumergirse en aquel misterio o pelear por salvar lo que quedaba de su humanidad. La bruma oscura comenzaba a cerrarse a su alrededor y de repente, una mano helada tomó la suya. Todo se sumió en un profundo silencio. En el fondo del bosque, una voz resonó en su mente: la verdad será revelada, Juan. ¿Pero a qué precio? Justo antes de que la oscuridad lo devorara, escuchó un grito. Era el eco de un lamento que parecía surgir del mismo corazón del río. Sería la Llorona la clave. Para liberarse, o la condena definitiva, el terror aún aguardaba con una verdad oculta. ¿Lograría Juan encontrar lo que realmente buscaba, o se perdería por siempre en el abismo de las sombras? La oscuridad parecía envolver a Juan como un manto, asfixiándolo y confundiendo su sentido de la realidad. La presencia de la mujer, que una vez le pareció bella, ahora se distorsionaba en su mente. Los ojos que antes brillaban lo miraban con una expectativa desesperada y voraz, como si de él dependiera la continuidad de su existencia. No. Déjame, gritó, intentando soltar su mano de aquel contacto helado. Pero más allá de su deseo de luchar, la sombra lo mantenía inmóvil. El aire se sentía más denso, como si cada respiración fuera un recordatorio de que la vida se le escapaba entre los dedos. Las figuras alrededor comenzaron a moverse, sus cuerpos contorsionándose de maneras imposibles. Eran réplicas de sus amigos, sus caras deformadas en una mezcla de alegría macabra y desesperación. Un espasmo de horror recorrió a Juan al reconocer a Luis entre ellos, sus ojos vacíos mirándolo como si esperaran algo de él. Luis. Despierta. Recuerda quién eres. La voz le salió como un susurro quebrado, pero el gesto de su amigo no fue el que él había esperado. Luis solo sonrió, una sonrisa torcida que desdibujaba cualquier atisbo de humanidad. Era como si algo dentro de él se hubiera apagado y ahora fuera solo un espectro más,
perdido en aquella danza siniestra. La mujer habló de nuevo, su voz suave como un canto de sirena pero cargada de un eco helado. Ellos son como tú, Juan. Están atrapados entre este mundo y el otro, y tú puedes liberarlos. Solo debes elegir. ¿Elegir? ¿Liberarlos para qué? ¿Para quedar atrapados aquí como tú? Juan sentía que la desesperación lo ahogaba. No, no pienso hacerlo. Pero ya has comenzado el viaje, hijo de la tierra, susurró la mujer, acercándose aún más, su rostro ahora tan cerca que podía ver el resplandor de la luna reflejado en su piel pálida. Había un poder en sus palabras, un peso que parecía invitarlo a ceder a su voluntad. No. Su grito resonó en el aire, y en ese instante, el bosque también pareció gritar con él. Las sombras se agitaron, y un viento gélido barrió el claro, haciendo que las figuras se desvanecieran un momento, gritando en una extraña mezcla de dolor y sorpresa. Aprovechando la confusión, Juan tomó un impulso y corrió en dirección opuesta. La bruma se arremolinaba ante él, y el silencio se había vuelto ensordecedor. Sin embargo, el susurro en el aire continuaba, más fuerte, como calladas risas que intentaban arrastrarlo de nuevo hacia la trampa. Pueblo. Debo llegar al pueblo, pensó mientras se adentraba más en la oscuridad, guiado solo por instintos de supervivencia. La sensación de que ojos invisibles lo observaban le erizaba la piel, pero encontró algo de determinación al recordar a su madre, su aliento entrecortado, su amor incondicional. Sin embargo, cuando sus pies finalmente encontraron un camino, un grito desgarrador atravesó el aire. Era un alarido familiar, un llamado que hacía eco dentro de su corazón. No podía ser. Luis, gritó, girando su cabeza hacia la dirección del sonido. La niebla obligó su paso, tornándose la ruta de huida cada vez más confusa. Siguió el grito con el alma encogida, hasta que se detuvo al llegar a un pequeño claro donde la luz de la luna iluminaba un altar improvisado hecho de ramas y flores marchitas. Allí, el último susurro se hizo tangible, un reflejo de la Llorona. Si te esfuerzas, Juan, podrás deshacer el vínculo, dijo una voz etérea, su eco cargado de tristeza. Pero ten cuidado, la verdad duele y la elección puede ser tu condena. Las formas comenzaron a girar alrededor de él, esperando su respuesta. Una sombra emergió entre ellos, la figura de una mujer, no era su amada, era la Llorona. La marea de emociones lo arrastró, y en esa fracción de segundo, comprendió que esta no era solo una lucha por sus amigos, sino una elección que podría definir su destino. ¿Escuchará la advertencia de la Llorona, o se dejará arrastrar por el deseo de liberar a Luis de aquellos oscuros confines? La decisión lo acechaba como una sombra implacable, lista para devorarlo. La verdad que tanto había temido quizás no estaba lejos. ¿Estaría listo para enfrentarse a ella? El aire se espesó con cada latido del corazón de Juan, y la figura de la Llorona se extendió ante él como la sombra de un oscuro destino. Las palabras resonaron en su mente, pero el pánico arrollador le nublaba el juicio. La verdad que temía enfrentar parecía cobrar vida a su alrededor, su eco retumbando en el silencio del bosque. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, la voz temblando entre las hojas muertas. Pero la Llorona se mantuvo en silencio, sus ojos opacos apuñalando su alma como dagas. La atmósfera era densa, como si el universo se contorsionara en espera de su elección, una decisión que pesaba sobre él como el plomo en su pecho. Las figuras a su alrededor continuaban girando, las miradas vacías de sus amigos lo atravesaban como si fueran puñales. Sintió que el suelo comenzaba a vibrar bajo sus pies, y el temor se transformó en una presión asfixiante. Luis. No puedo dejarte aquí. Su desesperación se alzó como un grito ahogado. Libérame, Juan, aulló Luis, su voz entrecortada, resonando en las paredes del claro. ¿Por qué no lo haces? El dolor es insoportable. La Llorona sonrió, y el gesto fue escalofriante, como un gustoso deleite en la desgracia ajena. Él no está listo para la verdad. No todos pueden soportarla. Su voz era miel y veneno, un abrazo tierno y mortal. Juan sintió su piel erizarse. ¿Qué verdad?, cuestionó, intentando aferrarse a un rayo de razón en medio del caos. Que ellos están perdidos porque tú lo permitiste, la mujer murmuró, derramando cada palabra como un veneno cautivador.
pero puedes cambiarlo. Solo te costará algo más valioso. La imagen de su madre le vino a la mente, su sonrisa y su abrazo. Cada recuerdo, cada rayo de luz que había dejado en su vida se entrelazó con el horror presente. No. Yo, no puedo sacrificarlo todo, protestó, sintiéndose como un niño atrapado entre dos mundos, ni muerto ni vivo. Luis se acercó, sus rasgos distorsionándose con el hambre de la desesperación. El sacrificio nos hará libres, Juan. Solo debes dejar atrás lo que no te pertenece. ¿No lo ves? Tu amor nos ata a este lugar. Libéranos. En ese instante, las ramas del altar comenzaron a moverse, dibujando un símbolo en el suelo. Un círculo macabro que parecía absorber la luz de la luna. La Llorona alzó las manos, y sombras danzaron en el aire, acercándose a Juan con cada paso que daba hacia atrás. Basta. No quiero esto, gritó con toda su fuerza, sintiendo como las raíces del miedo lo mantenían firmemente amarrado al suelo. Pero estás atrapado sin saberlo, murmuró la Llorona, el eco de sus palabras reverberando como un mantra. La verdad no siempre duele, a veces abre puertas. Elige, Juan, o todo se perderá. El tiempo parecía dilatarse. Con cada nuevo instante, la desesperanza se transformaba en una elección palpable. Miró a su alrededor, y en ese claro, bajo la intensa mirada de la Llorona, a sus amigos atrapados, a Luis mostrando la verdad de su dolor. A cada uno de ellos les debía una decisión. Pero, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para salvar a quienes alguna vez amó? Un estruendo resonó en el claro, y con ello, la tierra tembló. Las sombras comenzaron a retorcerse, y los gritos se intensificaron, sin cesar, mientras una fría ráfaga de viento golpeó su cara. El sacrificio parecía evidente, pero ¿podría él soportar la carga? Fue entonces que, en medio de la tormenta de emociones, vio una figura entre la neblina, un rostro familiar que lo miraba fijamente, su madre. No podía ser. De repente, todo se detenía en ese instante primordial. Juan, no temas a la verdad, su voz resonó como una campana en su mente. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que hay detrás de la elección que harás? Mientras el pánico lo inundaba, una única pregunta le atravesó el corazón: ¿está dispuesto a enfrentar esa verdad liberadora, aunque signifique un sacrificio irreversible? Justo cuando estaba listo a dar un paso hacia esa revelación, la bruma se tornó en un grito de furia. Las sombras rodearon el claro, y sin más aviso, el suelo comenzó a abrirse. La caída era inminente. ¿Caerá Juan al abismo de la verdad o hallará el camino de vuelta a la luz? Juan sintió como el abismo se lo traga, el suelo bajo sus pies se partía con un crujido ensordecedor. Un alarido colectivo emergió de las sombras. Aunque la Llorona y sus amigos intentaban retenerlo, el vértigo se apoderó de él como un monstruo voraz. Finalmente, se arrojó hacia la oscuridad, y el aire se le escapó de los pulmones. En una fracción de segundo, el terror se transformó en un frío helado que calaba hasta los huesos. Al caer, el espacio se diluyó y fue como si el tiempo se detuviera. Sintió que el vacío lo engullía, y su mente apenas podía procesar lo que sucedía. La imagen de su madre se desvanecía, borrosa entre los ecos de su propio desespero. Cuando finalmente el suelo se detuvo, se encontró en un mundo completamente diferente. Aquí, la oscuridad era más densa, casi tangible, y las sombras danzaban a su alrededor con una malicia alegre. Las figuras de sus amigos seguían atrapadas en su propio tormento, pero ahora sus rostros estaban distorsionados por la angustia y la desesperación. Sus ojos, antes llenos de vida, eran pozos sin fondo que clamaban por compasión. Juan, ¿dónde estás? La voz de Luis resonó a través de la negrura, pero no era la misma que antes. Esta resonaba como un eco perdido en un vasto vacío, cargada de desesperación. ¡Ayúdanos! No, gritó, sin poder evitar que el miedo lo paralizara. No puedo hacer nada, no aquí. El sentimiento de impotencia lo inundó, un mar espeso de culpa y dolor al no encontrar una salida. Las sombras se congregaron más formadas, tomando forma humana. Sus rostros estaban cubiertos de tristeza, mezclados con la ira que crecía en el aire. «Has venido a buscar la verdad, Juan», susurró una figura en la penumbra. «Pero la verdad puede ser un peso más grande de lo que imaginas. Aquí,
nada es lo que parece. Podemos liberarte, pero a cambio, debes elegir quiénes permanecerán y quiénes quedarán atrapados para siempre, dijo la voz, profunda y oscura, como el eco de una caverna. No. No puedo hacer eso. Juan balbuceó, su corazón batía fuerte, en un ritmo temeroso que resonaba en el silencio sepulcral de aquel lugar. No voy a condenar a ninguno de ellos. Ellos son mis amigos. Las sombras se acercaron, cada vez más cerca, y el aire se tornó pesado. ¿Amigos? ¿Cuánto valen frente a la libertad? Tu elección define la vida y la muerte, Juan. La Llorona tiene sus motivos, todos los tienen, pero tú eres el verdadero autor de esta tragedia. En un instante, se sintió abrumado por una revelación. Las elecciones que había tomado en su vida, sus descuidos, las promesas no cumplidas, todo lo que había despreciado regresaba como un eco molesto. Basta, gritó, sintiendo que las lágrimas brotaban de sus ojos. No quiero sufrir más ni a ellos tampoco. Distraído, comenzó a formular sus planes de escape. Ya no podría permitir que el dolor y la culpa lo consumieran. Pero mientras recolectaba su valentía, una risa resonó en el aire, fría y burlona. Esa determinación solo llevará a más dolor. Mira a tu alrededor, Juan. Ellos están contigo, pero ¿realmente lo están, o son solo sombras de su pasado? De pronto, los rostros de sus amigos comenzaron a distorsionarse. Sus sonrisas, sus abrazos, todo lo que alguna vez significó algo se desmoronaba, mostrando figuras vacías que se arrastraban hacia él, hambrientas por su desesperación, con cada arañazo de duda. El suelo bajo sus pies temblaba, y las sombras se agolpaban con sed de crear pánico en su interior. Tu madre no puede salvarte aquí, Juan, susurró una voz en su oído. La verdad a veces es la peor de las torturas. Antes de que pudiera actuar, el suelo se abrió nuevamente, y la risa de la Llorona resonó en la distancia. Las sombras parecían elevadas, esperando que su decisión se cumpliese, mientras el eco de su voz se convertía en un murmullo inquietante. Juan, es hora de enfrentar tu verdad, resonó en su cabeza, mientras el abismo parecía transformarse, planeando tragarse tanto su coraje como su desesperación, y en ese momento decisivo, con sus amigos al borde de la perdición. Una pregunta resurgió con furia: ¿estás dispuesto a sacrificar todo y enfrentar tu verdad, o será la verdad la que te consuma en la negrura del abismo? El resplandor de una luz tenue se filtró a través de la densa negrura, dibujando una silueta familiar en la distancia. Juan, agobiado por la desesperación, se dio cuenta de que no era un sueño. La imagen de su madre apareció ante él, parecida a como la recordaba, pero la tristeza en sus ojos era abrumadora, como un profundo abismo en el que se ahogaba el amor que siempre había sentido por ella. Juan susurró, su voz llevándose con el viento frío que recorría el lugar. Te he buscado tanto tiempo. ¿Dónde estás? Madre, ayúdame, gritó, extendiendo su mano hacia ella, deseando tocarla, sentirla de nuevo. Pero cada paso que daba hacia su madre parecía provocar la risa de las sombras, como si se regocijaran en su tormento. ¿Hacia dónde vas, hijo mío?, preguntó la figura, su imagen ondulando como vapor en el aire. Ellos necesitan tu ayuda. Tus decisiones son las que los han traído aquí. El horror se apoderó de Juan. No. No puedo decidir entre ellos. No puedo ponerme a mí mismo en ese lugar. No son sombras, son mis amigos. ¿Por qué me haces esto? Las sombras, más insistentes que nunca, comenzaron a acercarse. Su latido se intensificó. Las caras que antes conocía se transformaron en máscaras grotescas, sus gritos resonaban como ecos de un triste destino. Luis. Sara. No puedo dejarlos, su corazón latía desenfrenado mientras buscaba entre las figuras atormentadas. La Llorona ronda entre las sombras, su figura espectral moviéndose como un trago de viento en la oscuridad. Juan, tú sabías que esto vendría. Todos lo sabían. En la vida real, tus amigos son solo eso, amigos. Pero aquí, están atrapados, y tú tienes el poder de liberarlos o condenarlos. ¿Qué significa eso? Juan sintió el suelo temblar a sus pies. No puedo ser el que decida. Eres el único que puede, o los perderás para siempre. La voz de la Llorona resonó como un canto de sirena, la tristeza impregnando sus palabras.
La verdad es un precio alto de pagar. Las decisiones que has tomado te han traído aquí. Ahora debes elecciones difíciles. Nada es gratis en este mundo. Las sombras comenzaron a tomar forma, acercándose con urgencia. Juan. Elige, gritó Luis, su voz repleta de terror. No dejes que nos atrapen. El tiempo se detenía mientras miraba a sus amigos, sus rostros suplicando por salvación. Pero las visiones de su madre y la imagen de la Llorona se entrelazaban en su mente, llenándolo de confusión. La risa burlona resonó de nuevo, un eco que lo envolvía en un abrazo helado. ¿Qué tipo de amigo eres, Juan? Una de las sombras replicó, su rostro esbozando una sonrisa macabra. ¿Cuándo puedes liberarte a ti mismo? ¿Te atreverías a sacrificar a los demás? De repente, todo quedó en silencio. El aire era pesado, y el corazón de Juan palpitaba desbocado. Detrás de él, el abismo parecía abrirse nuevamente, y las sombras reían con un alboroto escalofriante, como si esperaran su respuesta. Debes decidir, sus vidas o la tuya o tal vez, tus vidas juntas. La voz reverberó, burbujeando con un humor oscuro, un sudor frío corrió por su frente. La imagen de sus amigos extendiendo sus manos hacia él se entrelazaba con el recuerdo de su madre, sus palabras llenas de amor y advertencia. ¿Por qué me obligas a hacer esto? ¿Por qué elijo a uno sobre otros? ¿Qué me convierte en el verdugo? El caos en su interior lo devoraba, mientras buscaba respuestas en la oscuridad, una ráfaga de viento helado lo detuvo en seco. Las sombras se congelaron. La pregunta giraba en su mente, atrayéndolo hacia el punto sin retorno. ¿Estás listo para enfrentar el abismo, Juan? La voz de la Llorona susurró un ultimátum, esa pregunta se deslizó en su mente como un veneno, provocando un retorcimiento de angustia. La verdad lo aguardaba con dientes afilados, y un solo paso lo llevaría más allá del límite de la salvación. Y con sus amigos al borde de la perdición, la inquietante pregunta se erguía frente a él, amenazadora, ¿qué escogerías, salvar a tus amigos o salvarte a ti mismo? El silencio, pesado como una lápida, envolvía a Juan mientras la oscuridad pulsaba a su alrededor. Las sombras esperaban, danzando lentamente, y sus almas, atrapadas, buscaban la salvación que él aún no podía ofrecer. La niebla se espesó y lo envolvió, haciendo que cada respiración se convirtiera en un desafío a su voluntad. ¿Qué vas a hacer, hijo mío? La voz de su madre transformada en eco se desvanecía en el viento. Tu elección desatará consecuencias. Juan cerró los ojos, tratando de despejar su mente. Pero lo único que veía eran rostros cubiertos de desesperación, los suyos y los de sus amigos. Recordaba risas compartidas, promesas de apoyo y aventuras que ahora se convertían en recuerdos tristes. No puedo pensar así, murmuraba, mientras miraba de reojo a la figura inestable de la Llorona. La risa burlona de las sombras resonó de nuevo, un coro de burlas que lo hizo temblar. Elige, Juan. Cada segundo perdido es un grito que se ahoga en la oscuridad. Ellos te necesitan y tú a ellos. Una fuerza inexplicable lo empujaba hacia el abismo. Era el mismo abismo que parecía anhelar su espíritu, una llanura de sombras donde las almas que no lograron escapar de su destino lloraban en silencio. ¿Qué elección puede ser justa? Pensó, sintiendo la angustia presionando su pecho. Tu camino está lleno de dolor y sacrificio, dijo la Llorona, mientras su figura se desvanecía un poco más. Optar por salvarse es una sombra más poderosa de lo que crees. Ellos no están solos en esta prisión, tú también estás atrapado. Sus amigos clamaban, la desesperación impregnando sus voces. Juan, no lo hagas. No dejes que te atrapen. Pero una parte de él sentía que la tentación de la libertad era un canto seductor. La posibilidad de escapar, de no enfrentarse al horror, giraba como un torbellino en su mente. No quiero perder a ninguno, gritó. Al borde del llanto, la Llorona le susurró con voz suave, casi maternal. Entonces, ¿tienes el valor de hacer lo que se debe? Para salvar a otros, debes perder algo precioso. A medida que la oscuridad se cerraba, sintió un frío gélido que le roía la esperanza. Las sombras se abalanzaron sobre él, gritando sus nombres. La agonía de la elección quedó grabada en su corazón.
El eco de sus risas se fue desvaneciendo, y en su mente solo quedaba el sonido ensordecedor de su propia voz. Basta. No puedo seguir así. Su grito retumbó en el vacío, mientras finalmente tomaba una decisión. Pero, en ese instante crítico, el suelo comenzó a temblar. Es tu momento, Juan. Tu decisión ahora mueve el tejido de este lugar. Las sombras giraron a su alrededor, formando un vórtice oscuro que parecía devorar todo a su alrededor. Pero en medio del caos, una sombra diferente emergió, una figura con una mirada perdida, casi suplicante. Juan, la voz era un hilo de lo que había sido, y cuando el reconocimiento se formó, se congeló en su lugar. Era Sara, el terror de la revelación lo golpeó. ¿Qué has hecho?, preguntó Juan, sintiendo cómo su corazón se endurecía. ¿Por qué estás aquí, Sara? La figura titubeó y las sombras comenzaron a acercarse a ella, como si el mismo espacio que la rodeaba fuera un traidor. No sé cómo llegó aquí. Fue hace tanto tiempo, Juan debía haber estado alerta. Pero ahora su voz se desvaneció, y las sombras comenzaron a tomarla. La desesperación llenó a Juan mientras dio un paso atrás, y la Llorona sonrió en la distancia, disfrutando el espectáculo. Es tu elección, hijo mío. No hay vuelta atrás. Su corazón latía con fuerza y la culpa lo abrumaba. ¿Qué tengo que hacer?, la pregunta brotó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Solo una palabra. ¿Te atreves a pronunciarla?, dijo la Llorona con fría determinación, y mientras el abismo se abría a su alrededor, Juan comprendió que su decisión no afectaría solo a sus amigos, sino también a su propia alma. El terror se intensificó, y la pregunta quedó flotando en el aire envenenado: ¿estás dispuesto a perder a Sara, el último lazo que te queda? La angustia apretaba su pecho, y antes de que pudiera contestar, el silencio se cortó. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad. El grito se cortó como un hilo. Juan sintió que la tierra giraba bajo sus pies, y su visión se nublaba entre el terror y la desesperación. Sara, con los ojos bien abiertos y llenos de miedo, buscaba su mirada. La neblina temblorosa ahora parecía cobrar vida, arrastrando sombras que se alzaban hacia ella, fauces abiertas, listas para devorarla. Juan. Su grito atravesó la penumbra, desgarrador, y el eco se multiplicó, se desdibujó, resonando en el abismo como si las almas perdidas estuvieran clamando entre sí. La Llorona, observando con deleite, respiró hondo y susurró suavemente. Es el momento de la verdad. Una verdad que pocos se atreven a enfrentar. Cállate, le gritó Juan, su voz más fuerte que nunca, el pánico transformándose en furia. No voy a permitir que te lleves a nadie más. Las sombras se agitaron, golpeteando su piel como si fueran manos frías que intentaban arrastrarlo hacia la oscuridad. El rostro de Sara se desdibujaba, una imagen conocida que se desvanecía ante sus ojos. En su mente, una guerra estallaba. ¿Era correcto salvarla a costa de condenar su propia alma? ¿Qué valor tenía su vida, si eso significaba perderse a sí mismo? Dímelo. La Llorona le instigó, sus ojos resplandecían en la negrura. Una sola palabra puede marcar el destino de todos. Solo una palabra. Juan se sentía atrapado entre las sombras y el agónico grito de Sara. Juan. Ayúdame, por favor. Su súplica resonaba en el fondo de su alma, haciéndolo tambalear. Esa inseguridad detallada en su voz, ese terror palpable, lo hacían querer actuar. Pero, ¿a qué precio? El vórtice de oscuridad giraba alrededor de ellos, y de pronto, una visión relampagueante cruzó su mente, los momentos más felices que había compartido con Sara. Las risas, los secretos compartidos y la promesa de un futuro juntos. Esa imagen contrastaba con la terrorífica realidad que ahora vivían. ¿Estás dispuesto a aceptar la carga de otros?, reinó en su mente la pregunta de la Llorona. ¿El sacrificio de una vida por el bien de muchas? A medida que las voces crecían más apremiantes, un odio a sí mismo resurgió en su pecho. No podía dejar que la Llorona decidiera su destino. No me rendiré, gritó, y en ese acto de bravura sintió como su cuerpo se erguía, rompiendo el control que la oscuridad tenía sobre él. Como un tirano, el abismo gris empezó a temblar, sintiendo el desafío en el aire.
Vas a perderlo todo porque te niegas a aceptar la verdad. La Llorona se rió, pero su risa se tornó amenazante. Las sombras se agolparon, arrastrando largas lenguas oscuras, cada vez más cerca de Sara. De repente, la rapidez del tiempo se sintió como un frenético latido. Una idea brilló en su mente, algo que podía intentar. Agachó la cabeza y, apenas susurrando, dijo, Sara, prométeme que si hago esto, lo harás por todos. Ella negó con la cabeza, impotente. No. Juan, no sacrifiques tu alma por mí. No vale la pena. La sombra más oscura se abalanzó sobre ella, y Juan se lanzó hacia adelante, atrapando una de las manos de Sara. La conexión fue electrizante, llena de sentimientos atormentados. Te elijo a ti, exclamó, sintiendo como el abismo empezaba a temblar aún más. La Llorona gritó, furiosa. El aire se volvió denso, pesado como plomo, y la niebla a su alrededor comenzó a girar intensamente. Todo lo que conocía se desvanecía en la vorágine de su elección. Pero entonces, un murmullo resonó en su oído, un eco de su madre. Las consecuencias, hijo mío, en ese instante, el peso de su decisión era abrumador. Alzó la voz, no voy a perderte, Sara. No dejaré que esto termine así. Con palabras entrecortadas por el miedo y la presión, Juan vociferó al vacío. Bajo esta sombra, elijo. Sara, vive. Y mientras lo hacía, una ruptura de luz brilló en la neblina, se escucharon gritos y suspiros de las almas en pena. Un sacrificio había comenzado, y las sombras se agitaron frenéticamente como si se estuvieran desgarrando. El precio que había de pagar comenzaba a revelarse, antes de que pudiera comprender, un grito ensordecedor resonó. Distinto y profundo. Ahora, la oscuridad giraba violentamente, y Sara temblaba, aislada en la tormenta de almas, mirando a Juan con terror. Juan, ¿qué has hecho? Y así, con el corazón agitado, el tiempo parecía detenerse, un eco gélido llenaba el aire. ¿A qué precio, Juan? ¿Estás dispuesto a descubrir el horror que vendrá? La oscuridad del abismo comenzó a desvanecerse, como si una luz interna luchara por abrirse paso. Juan sintió que el peso de su sacrificio lo oprimía, pero también una chispa de esperanza iluminó su corazón. Soy yo quien ha decidido esto, se repetía, mientras las sombras a su alrededor parecían resonar con su mantra, una mezcla de ira y desesperación que imploraba por un final. De repente, el eco de su decisión reverberó en la penumbra. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y entre gritos desgarradores, los rostros conocidos de sus amigos y de Luis fueron tomando forma. No, no te atrevas a hacer esto, clamaron al unísono, pero el brillo creciente de la luz hizo que su desesperación se tornara en algo más sutil, como si la lucha entre el amor y el miedo comenzara a decantarse por el amor. Las visiones del pasado le llegaban como susurros. Risas, momentos felices, promesas olvidadas resurgían ante sus ojos. Entre las imágenes, la de su madre brillaba con mayor intensidad. Juan, resonaba su voz en su mente. Tu alma es un puente. No temas cruzar el umbral. Con cada latido de su corazón, el abismo parecía querer tragárselo, pero su voz, ahora más fuerte, cortó el aire. Sara, vive. Haremos esto juntos. La conexión entre ellos se amplificó, y él podía sentir cómo la luz de su corazón se entrelazaba con el de ella, el espacio se iluminó, y las sombras comenzaron a retorcerse y encogerse. La Llorona, furiosa, se abalanzó hacia él, pero Juan sintió la fuerza de su sacrificio fluir a través de su ser. No puedes llevarte a más, declaró, encontrando en sus palabras la defensa que necesitaba. No seré tu víctima. La mujer se detuvo, sus ojos vacíos se encontraron con los de Juan, ante el destello de luz que le regalaba su amor por Sara. Un chillido resonó a través de la oscura dimensión, y las sombras que rodeaban a sus amigos comenzaron a liberar sus almas, mientras sus rostros se iluminaban con la inocencia y la esperanza que habían perdido. Juan, gritaron sus amigos, una mezcla de alivio y terror en sus ojos. ¿Qué has hecho? La realidad que los había atrapado comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, el sacrificio de Juan no era en vano. Su amor era un faro en la oscuridad, una promesa de redención. Con cada palabra, las sombras se disolvían, y la figura de la Llorona comenzó a desvanecerse.
Su grito de cólera resonaba como una tormenta. Esto no ha terminado, Juan. El precio que has pagado es mayor de lo que imaginas. Pero mientras la voz se perdía en la distancia, la luz que había surgido comenzó a transformar la penumbra. Las almas liberadas flotaban como estrellas, recuerdos confiados que encontraban su camino de vuelta a casa. Juan, junto a Sara, se encontraba en medio del caos, su mano firmemente entrelazada en la de ella. Lo hicimos, murmuró, mientras ella lo miraba, los ojos brillando con lágrimas de alegría. Estamos juntos. El bosque que antes era un laberinto de sombras estaba empezando a desvanecerse, y con él, la angustia de lo que había pasado. La Llorona ya no estaba, y el eco de sus risas se desvanecía donde antes había un abismo. Sin embargo, Juan también sintió un vacío, como si algo se hubiese perdido. Tu madre, murmuró, llevando la mirada hacia el horizonte. ¿Cuál será su precio? La voz de su madre resonó de nuevo en su mente, y entendió que su sacrificio podría resonar en múltiples dimensiones. Siempre estaré contigo, susurró Sara, mientras ella lo miraba a los ojos, comprendiendo que el viaje no había terminado del todo. ¿Qué haremos ahora? Así, juntos, decidieron regresar a su pueblo, comparten la verdadera historia de la Llorona, no como un monstruo, sino como una madre que había buscado desesperadamente lo que había perdido. Las almas que liberaron serían su guía y su fuerza, mientras prometían que la verdad nunca caería en el olvido. Juan y Sara miraron al río, ahora en calma, reflejando la luz de la luna llena. Desde ahora, dijo Juan, lucharemos por aquellos que no pueden. Y así, un destino construido. Con valentía, amor y sacrificio comenzaba. El pueblo de Tabasco nunca volvería a ser el mismo, y mientras caminaban juntos hacia el amanecer, una nueva esperanza brillaba en lo profundo de sus corazones. Ahora, necesitas suscribirte ahora mismo. No puedes perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que lleguemos a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Es hora de que los verdaderos fans se hagan escuchar.